Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso de física elemental y el tema que vamos a ver va a ser magnitudes físicas. Muy bien chicos, a ver, magnitudes físicas es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión usando para ello una unidad de medida patrón. Así es, que esta está convencionalmente establecida según un sistema internacional, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, tenemos al metro, al segundo, a la temperatura, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes sistemas de medidas. Por ejemplo, cuando te enfermas, te miden con un termómetro la temperatura, que en el sistema internacional su medida patrón sería los grados Kelvin. Cuando mides un objeto, lo pueden medir en centímetros, kilómetros, metros, milímetros, etcétera, pero la unidad patrón va a ser el metro y así, etcétera, ¿no? El tiempo, su unidad patrón es el segundo y así. Entonces vamos a ir diciendo quién es la unidad patrón según la magnitud física establecida. Entonces para ello vamos a ver primero las magnitudes fundamentales, que son aquellas magnitudes independientes que sirven de base para fijar las unidades y en función de estas, ¿no? Se van a expresar otras magnitudes, que serán las magnitudes derivadas, ¿no? Como dentro de las magnitudes fundamentales, ¿quiénes están? Pues está el metro, está la longitud, está el tiempo, está el kilogramo, etcétera. Muy bien. Magnitudes fundamentales, entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? Aquí te los presento. Primero, longitud. Segundo, masa. Tercero, tiempo. Cuarto, temperatura. Mira. Quinto, intensidad de corriente eléctrica. 6, intensidad luminosa. Y último, cantidad de sustancia, pequeño. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Sí? No, muy bueno, ¿no? Unidad en el sistema internacional. De la longitud va a ser el metro. De la masa, el kilogramo. El tiempo es el segundo. De la temperatura, pues es el Kelvin. Intensidad de corriente es el ampere. Intensidad luminosa. La unidad en el sistema internacional es candela y cantidad de sustancia es el mol. Muy bien. ¿Cuál es el símbolo? Recuerda que las preguntas pueden decirse, ¿no? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el símbolo? Etcétera. Pues no, entonces el símbolo es metro, en masa es kilogramo, en tiempo es segundo, la temperatura es Kelvin, la intensidad de ampere es la letra A, intensidad luminosa es CD y la cantidad de sustancia pues es el mol, ¿no? En cada uno de ellos ahí está el símbolo. Una cosa es que yo te pregunte símbolo, otra que yo te pregunte unidad y finalmente otra pregunta será la magnitud física. Ten en cuenta que yo voy a preguntar de manera, ¿no? De manera verbal, ¿no? Te voy a preguntar así, magnitud física, unidad y símbolo. Así que preparado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, pequeño? Te doy un tip. Por favor, te digo así, copia, imprime, haz una tabla en un Word, no lo sé, pero haz estas magnitudes fundamentales y tenlas ahí en tu pared para que no tengas ninguna dificultad cuando te pregunten, ¿no? Cualquiera de estas, por favor, hazlo. Esta tabla y la siguiente que te voy a mostrar de magnitudes derivadas que son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales, como quiénes, como la fuerza, que la fuerza, dicho de paso, relaciona la masa y la aceleración, la velocidad, que relaciona la longitud y tiempo, la energía, que relaciona la fuerza y la longitud. Mira, qué interesante, ¿no? Todo esto son magnitudes derivadas. ¿Por qué se le dice derivadas? Porque a partir de las magnitudes fundamentales, incluyendo algunas derivadas, se pueden derivar otras magnitudes físicas. ¿Como quiénes? Esto también, elabórate una tabla. Hazme caso pequeño, por favor. Cuando yo pregunte, cuando yo pregunte en clase en vivo, te puedo preguntar, alumno, ¿cuál es la unidad
¿Cuál es la unidad de área? ¿Cuál es la unidad de volumen? ¿Cuál es la unidad de velocidad? ¿Cuál es la unidad de aceleración? ¿Cuál es la unidad de fuerza? ¿Cuál es la unidad de presión? ¿Cuál es la unidad de trabajo? ¿Cuál es la unidad de energía? ¿Cuál es la unidad de potencia? Mira, todas estas magnitudes que te estoy presentando te puedo preguntar. Y yo sé que es un poquito difícil memorizarlas, pero quiero que lo tengas en una tabla, ¿sí? Muy bien, chicos. A ver, veamos, magnitudes derivadas, área. ¿Cómo obtenemos el área? Multiplicando 2 veces la longitud. El volumen, 3 veces la longitud. La velocidad, dividiendo la longitud entre el tiempo. La aceleración, dividiendo la velocidad entre el tiempo. La fuerza, multiplicando la masa por la aceleración. La presión, dividiendo la fuerza entre área. El trabajo, multiplicando el trabajo, la energía. ¿Cómo obtengo la unidad? Bueno, multiplicando la fuerza por la longitud y la potencia, dividiendo el trabajo, la energía entre el tiempo. Mírate, no es necesario que te aprendas, que la anotes cada una de estas fórmulas, por favor, no lo hagas todavía, porque estos temas de demostración de fórmula no lo vamos a ver, ya no lo vamos a ver. Eso pequeño, eso, escúchame bien, lo vamos a ver, ¿sabes cuándo? Cuando entres en grados superiores como tercero, cuarto, quinto y secundario. Ahí vamos a ver esas demostraciones. Pero por lo pronto solamente necesito que te aprendas la unidad. La unidad del área, metro cuadrado. Unidad del volumen, metro cúbico. Unidad de la velocidad, metro por segundo. Aceleración, metro por segundo al cuadrado. De la fuerza, newton. De la presión, es el pascal del trabajo o la energía o el calor. Mira, escucha muy bien, ¿eh? Te puedo preguntar mañana. El calor también es Joule. De la potencia es el watt. ¿Cuál es el símbolo de metro cuadrado? M elevado a la 2. Metro cúbico, M elevado a la 3. De la velocidad, M sobre segundo. Metros por segundo, pues no, M sobre segundo. O en símbolo, ¿no? M a la 2, M a la 3, M slash S. Ya, M slash S. Aceleración, M slash S cuadrado. Newton, una M mayúscula. Presión, Pascal, P mayúscula, A minúscula. Trabajo o energía, una J mayúscula. Potencia, una W mayúscula. Así es. Entonces yo voy a preguntar de manera alterna a cada uno de ustedes cuál es la unidad, ¿no? Ya sea de la presión, ya sea de la fuerza y ya sea del trabajo. Mira, en cada uno de ellos. Así que muy atento, pequeño, muy, pero muy atento. Muy bien. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Entonces, antes de pasar los ejercicios, quiero recomendarte que tanto la tabla de magnitudes derivadas como la tabla de magnitudes fundamentales, anótalas, pequeño, anótalas, ya, anótalas y tenlas ahí, ya, anota. Quiero que sea como una actividad, no es una tarea, ¿no? Pero quiero que sea una actividad para ti personal, que tú lo copies, ¿no? Que lo copies en tu cuaderno, hagas una tabla, o ¿no? Lo copies, lo transcribas, simplemente le tomes una captura, le pongas en una hojabón y lo imprimas, pues no, pero quiero que lo tengas, ¿sí? Muy bien, no se van a arrepentir. Muy bien, ahora sí, practicando en clase. Uno, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Bueno, la respuesta sería en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿no? Justamente lo que hemos venido estudiando son magnitudes físicas que se están clasificando según su origen. Pero hay otro tipo de clasificación, según su naturaleza. Y según su naturaleza son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? Ese es otro tipo de clasificación de las magnitudes físicas. Pero nosotros vamos a estudiar la clasificación según su origen. Dos, una, ¿no? Es toda aquella que puede medirse con cierto grado de precisión, usando para ello una unidad de medida patrón, que está convencionalmente establecida. ¿Qué es? Pues la respuesta es una magnitud física, ¿ya? Una magnitud física es toda aquella que va a estar establecido siempre con grado de medida patrón. ¿Como cuál es? Por eso, ¿qué es grado patrón?
Bueno, pequeño, unidad de, perdón, no dije grado, dije unidad, me confundí, disculpa. Es unidad de medida patrón. ¿Qué es eso, profesor? Son las unidades que hemos estudiado hoy día, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo velocidad, ¿cuál es su unidad? A metros por segundo, profesor. Claro, esa es la unidad de medida patrón. Todo lo que has visto hoy día son unidades, patrones que han sido establecidas de manera convencional en un sistema internacional. Así es pequeño, ¿no? Todo eso son medidas según el SI, también abreviado. SI significa Sistema Internacional. No te olvides. Muy bien, tercera pregunta. Las, o los, o el, ¿no? Son aquellas que pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales. ¿Quiénes? ¿Quiénes están expresadas en función de las magnitudes fundamentales? Pues las magnitudes derivadas. Claro que sí, lo dije, ¿no? Y dicho de paso, otra pregunta que te puedo hacer es que, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? ¿No? Tú no vas a comenzar a contarlas, son 7. Son 7 y no hay más. Escúchame bien, también puede ser pregunta, ¿eh? ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? 7. Y no hay más. ¿De acuerdo? Solamente son 7 y no hay más. Muy bien. Y de a partir de las fundamentales se derivan, ¿no? Las magnitudes, bueno, de hecho paso redundando, las magnitudes derivadas. ¿Sí? Se obtienen las magnitudes derivadas. Ahora, pequeño, otra consulta. ¿Cuántas magnitudes derivadas? Eso es, no está establecido. No está establecido la cantidad, ¿no? Porque puede que mañana aparezca una nueva magnitud derivada, pero va a ser en base a la magnitud fundamental, ¿ya? Entonces, eso no está establecido. La cantidad de magnitudes derivadas no está establecido. 4. ¿Cuál es el símbolo de metro? Bueno, profe, metro ¿qué es metro? Longitud. No, la magnitud física de metro es longitud, pero el símbolo, o sea, cómo se representa el metro, es una M minúscula, ¿sí? Ya, mucho cuidado con lo que responden, ¿no? Cuando se le haga la pregunta. Así es, ¿sí? Muy bien, continuemos. ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas dije? Profesor, 7. Así es, ¿no? Existen 7 magnitudes fundamentales. No te olvides, solamente son 7. ¿Cuáles son? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Solamente son 7, no te olvides, ahí están. Otra pregunta, ¿cuál es el símbolo de los grados Kelvin? Otra pregunta interesante, símbolo. No te estoy preguntando la magnitud, no te estoy preguntando la unidad, no, es más, la pregunta está, los grados Kelvin, esa es la unidad, ¿no? Grados Kelvin es la unidad. Y la representación, el símbolo de grados Kelvin, ¿cuál es? La letra K. Ojo que aquí, ¿no? La letra K es mayúscula, tanto para amper, para Kelvin, para fuerza, para trabajo, potencia, no, trabajo, energía, potencia, para presión, todas se escriben en mayúscula. No te olvides, todas se escriben en mayúscula. ¿Por qué, profesor? Porque son los apellidos de físicos, son los apellidos de esos físicos científicos que investigaron sobre esta magnitud física, que trabajaron con esta magnitud física. Y en honor a ellos se le pone, ¿no? Justamente su unidad de fuerza, Newton, de trabajo, energía, es el Joule, J, mayúscula, de temperatura, los grados Kelvin, la letra K, mayúscula, de la intensidad de corriente, el ampere, A mayúscula, de presión, que es Pascal, P mayúscula, pero agregado la A, de la potencia, es el watt, W mayúscula. No te olvides, pequeño, no te vayas a olvidar, ¿sí? Ahora, para que tú sigas practicando, sigas mejorando, te voy a dejar una ficha de ejercicio, ¿sí? Resuélvelas, ¿no?
apóyate tu tablita y vas a saber que lo vas a responder sin ningún problema. Unidad y cantidad de sustancia, el símbolo, ojo, símbolo, no te estoy preguntando la magnitud física. Ten en cuenta las diferencias entre que te pregunte magnitud física, eh, magnitud, símbolo y unidad, pues no, no, ten por favor mucho cuidado, ¿no? Que si yo te pregunte, ¿no? Por ejemplo aquí, ahí está, mire, la magnitud son ellos las magnitudes, ¿no? Ellos son las magnitudes, no te olvides. Profesor, ¿y quiénes son las unidades? Pues son ellos, pues pequeño, ¿no? Claro, estos son las unidades, estas son las unidades, estas son las magnitudes, ¿no es cierto? Y lo otro que es, son la representación, es el símbolo. No te olvides, ¿de acuerdo? Tanto para las magnitudes fundamentales como para las derivadas, ¿no? Que son estos, ¿ok? Ahí está, las magnitudes derivadas que te estoy dando. ¿Ya? Estas son las magnitudes derivadas que tú debes de saber. La magnitud física, la unidad y el símbolo. Mira, los símbolos. ¿Sí? Todo esto te está preguntando en la tarea. Entonces, no te olvides, pequeño. ¿Sí? Ahí está la tarea, no te olvides. Acá están las preguntas, pues, ¿no? La unidad, mira, unidad, el símbolo, unidad, unidad y magnitud. ¿Sí? Muy bien, pequeños. Eso ha sido todo conmigo. Por favor, reserve la ficha. Yo creo que está recontra sencillo. Solamente es pura tabla. Fíjate, cópiala, por favor, transcríbela en una hoja aparte. Te va a servir y muchísimo, créeme. Y bueno, conmigo será hasta la próxima clase. Muy bien, cuídate mucho. Nos vemos.